La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. En La Ventana, Acontece que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy tenemos un Acontece de migrantes. Nieves con Costrina, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Emigrar de manera forzosa, eso que en algún momento se llamó movilidad exterior, nunca es plato de buen gusto. Pero es que la historia de hoy es aún peor, es muchísimo peor. Empecemos por algo que ocurrió hace muy pocos días, Nieves, el día de las elecciones europeas. Así fue, hace un tema que nos sobrecogió a muchos cuando lo vimos. Fue hace casi un mes, Sí. Fue el domingo 9 de junio, cuando la tuitera Cristina Papín Marcote, que es una colaboradora en Infolibre, es autora del libro además Feijóo y el narco, ella es gallega, conoce muy bien su tierra, conoce muy bien a Feijóo, conoce también los negocios de la esposa de Feijóo. Bueno, pues Cristina Marcote publicó un tuit comunicando la muerte de un pariente. Y con el tuit adjuntaba una foto que mucha gente habíamos visto varias veces, incluso en periódicos, en revistas o en documentales, porque esa foto, el fotógrafo el que la hizo se llamaba Manuel Ferrol. Esa foto se utiliza para ilustrar la emigración española. La foto es, con la descripción mucha gente la va a identificar, es un padre y su hijo de 8 años, están los dos de pie, mirando en la misma dirección, los dos llorando. Ah, sí. El padre le tiene abrazada la cabeza al niño y los dos miran a un barco que está zarpando del puerto de A Coruña y que se lleva a Argentina a la madre del adulto, que es la abuela del niño. Ninguno de los dos volvía a ver ni a la madre ni a la abuela. Es una foto que transmite un dolor y una pena inmensas. El niño se llamaba Juan y Juan murió a los 75 años, el pasado 9 de junio. Aunque se trate de situaciones distintas, en décadas distintas, porque esta foto es de los años 50 y vamos a hablar de los años 40, yo quería recordar esta escena con la excusa del acontecido de hoy. Porque el 5 de julio de 1943, tal que mañana, Franco envió la última hornada de emigrantes españoles tal y como acordó con su amigo Hitler. Emigrantes que iban a la explotación, al maltrato y que fueron moneda de cambio entre fascistas. Muchos nietos y bisnietos de aquellos obreros puede que voten con alegría a la extrema derecha del PP y de sus amigos nazis que tanto despotrican contra los inmigrantes negros, claro, contra los oscuritos, ¿se entiende? Si el inmigrante es blanco, va a ser posible rubio, esto es sin problemas. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field? Fíjate, Nieves, que de la emigración española de finales de los años 50, de los 60, yo creo que hemos oído hablar más, pero de esa emigración española a Alemania en plena Segunda Guerra Mundial, mi impresión es que no tanto. ¿Qué va? Es que no se ha hablado porque lo tienen callaico. Es que a la derecha española, aunque les caigan muy bien los nazis, prefieren divulgar poco este colegueo. Y los emigrados las pasaron tan mal, los que fueron, que a la vuelta, los que pudieron volver, claro, o no querían hablar, o tenían miedo de hacerlo, o estaban absolutamente avergonzados de haber estado trabajando para los nazis. Yo me enteré de esto, además, y esto es un episodio que era muy desconocido. Yo me enteré por una noticia que leí el año pasado en La Vanguardia sobre una exposición que se hizo en París dedicada a la presencia de trabajadores españoles y portugueses en la Alemania del Tercer Reich. Porque, efectivamente, hemos oído hablar de la emigración a América y Alemania en los 50 y en los 60. Bueno, se han hecho hasta comedias, se ha hecho el cine. Vente a Alemania, Pepe. Los grandes Alfredo Landa y José Sacristán. Se ha hecho de la emigración a Suiza, también maravillosa la película de Carlos Iglesias, un franco 14 pesetas.
Efectivamente. Sí. Australia, yo tengo parientes que emigraron a Australia, pero nunca sale el tema de los trabajadores que le mandó Franco a Hitler. Es verdad. En la Expo, esta que hablo de París, colaboraron la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nova de Lisboa, porque también la dictadura portuguesa envió obreros a Hitler, y también a los portugueses se les ha hablado muy poquito de ello. Fíjate si se les ha hablado poquito, que en la inauguración de esta Expo, Augusto Santos Silva, que acudió, el que fue ministro de Exteriores portugués y presidente de la Asamblea, decía, pero vamos a ver, ¿cómo no he tenido yo noticias de esto si encima soy licenciado en Historia? Bueno, pues que de eso se trataba, amigo, de que no te enteraras, de que no nos enteráramos. ¿Y ese acuerdo de Franco con Hitler para mandarle trabajadores, cómo fue? ¿Por qué fue? Pues de la misma manera que Hitler había llegado a un acuerdo con Franco para que le facilitara materias primas, buenas maderas de Guinea y el wolframio de las minas asturianas y gallegas que salían por ahí, por los Pirineos, por la estación de Canfranc, también le arrancó el compromiso de facilitarle mano de obra. Y bueno, mira, voy a meter una morcilla que tiene que ver con el asunto este de la inmigración para comprobar lo bien que encajan al final las piezas y para insistir en lo modélica que fue nuestra transición a la hora de preparar el terreno para que los ultras del Partido Popular se hayan quitado ya la careta. A ver. Veréis, hay un señor socio y colega del PP en Castilla y León al que han puesto en la vicepresidencia del gobierno los castellanos y los leoneses, enhorabuena, y que este hombre intenta presumir de que su abuelo fue un inmigrante alemán trabajador en España y lo usa como excusa para decir que él defiende a los buenos inmigrantes, siempre que sean blancos, se entiende. Por aclararlo, el abuelo de este señor se llamaba Johann Friedrich Mayer. El pobretico tuvo que irse de la Alemania cuando los nazis de la Alemania de Hitler, cuando los nazis perdieron la guerra. Y se vino a deslomarse el hombre a España, que era un país, como todo el mundo sabe, pues muy próspero y repleto de oportunidades, aquella España en los años 40. Había otros países más demócratas, pero a él le gustó la España de Franco. Claro que sí, hombre. Afortunadamente, el alemán, el abuelito del vicepresidente, el alemán Hans Friedrich Mayer, pudo emparentar con una muy buena familia falangista en España, una familia de alta alcurnia, y oye, llegó a director gerente de una empresa en Santander que se llamaba Marga. ¿Y a qué se dedicaba esta empresa, Marga? Marga se dedicaba al tratamiento de las maderas que venían de Guinea, esas que le gustaron tanto a Hitler en sus años mozos. La pena es que Franco se murió, Guinea se independizó, las maderas empezaron a escasear y ahora, para dar datos muy concretos, me voy a remitir a una noticia publicada en El País el 10 de diciembre de 1980, porque una pena también que el abuelito Johann Friedrich Mayer, aprovechando que la empresa estaba en crisis, un día, ¡puf!, desapareció de la fábrica. Mira tú, dejó a los trabajadores solicos, desconcertados, sin cobrar, el comité de empresa lo buscaba, la inspección de trabajo lo buscaba, la seguridad social lo buscaba, sus obreros lo buscaban para cobrar, un desastre todo. Así que nada, solo esperamos que el pobre y luchador inmigrante alemán, abuelito del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, enhorabuena otra vez a los castellanos y a los leoneses por tan magnífica lección, pues que este hombre haya aparecido y se encuentre bien. Bueno, supongo que ya no se encontrará bien, pero que al menos esté localizado. La España de la dictadura, Nieves, no estaba en los años 40 y 50 para recibir inmigrantes, más bien los exportábamos, ¿no? Pues claro que sí. Si en esos años venía alguien a España a buscar trabajo desde la Alemania, la ex Alemania nazi en los 40, cuando ya entraron los aliados, es que andaba o un poco desnortado o necesitaba refugio, una de las dos cosas. A lo que vamos es a que en el verano de 1941, justo antes de que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética, Hitler le pidió a Franco el envío de trabajadores españoles. Si Hitler tenía gran parte de la población masculina invadiendo Europa y empuñando las armas, necesitaba cubrir esos puestos de trabajo en la industria, sobre todo en la industria armamentística. No tenía brazos que trabajar en las fábricas. El dictador Franco le dijo,
no te preocupes, Adolfo, van para allá ahora mismo, lo que tú me pidas. Y además, fíjate, me viene de perlas, le dijo el dictador. Tengo España hecha una mierda, más de la mitad de los españoles muriéndose de hambre, desempleados. Pues si los mando a Alemania, me quito parados de encima. Ese fue el acuerdo de los colegas nazis y franquistas. Por supuesto, las condiciones eran magníficas, los salarios estupendos. La prensa publicaba todas las maravillas de emigrar a Alemania. Hay una bonita imagen de la estación de Francia en Barcelona, atestada de hombres, adornada la estación con banderas franquistas, la roja y la amarilla, claro, y con banderas nazis, y una pancarta sobre una vía que decía productores, no trabajadores, fíjate, productores a Alemania, vía 11, como si aquello fuera una fiesta. Joder, es fácil sospechar, hacernos a la idea de que aquello no fue como lo pintaban, ¿no? ¿Qué se encontraron cuando llegaron allí? No se encontraron nada de lo que les habían pintado, efectivamente. Pues la mayoría de los patronos se inventaron deducciones salariales para no pagar lo que se dijo, sino una miseria. La alimentación era precaria, los alojamientos eran indignos, los trabajadores eran maltratados y encima soportando los bombardeos de los aliados, que estaban en un país en guerra. Corrió enseguida por España la voz de las mentiras de la extrema derecha española, las mentiras que le vendió a los obreros la extrema derecha, qué raro, y dejaron de apuntarse voluntarios. Por eso la última expedición oficial salió de España el 5 de julio de 1943. A partir de ese momento, todo el que emigrara a Alemania lo hacía por su cuenta y riesgo. Y por supuesto, nadie quería ir. ¿Pero cuántos españoles se apuntaron al final en total? En ese corto espacio que duró el acuerdo, porque ya no se apuntaba casi nadie, fueron unos 10.000, pero los alemanes habían pedido un mínimo de 50.000, a ser posible 100.000. Pero es que las condiciones laborales eran lamentables. Eran tan lamentables que para morir deslomado en Alemania a cambio de un sueldo mísero y encima esquivando balas, pues para eso mejor morir de hambre en la dictadura de España, pero con tu familia al lado. Y eso que los trabajadores que salieron de España directamente fueron mínimamente bien tratados, porque salieron con su pasaporte y se supone que gozaban de protección consular, solo se supone. Pero es que hubo otros 50 o 60.000 españoles que fueron a trabajar para el Tercer Reich en condiciones lamentables y sin ninguna protección. Esos eran los españoles exiliados, claro, los que andaban por campos de Francia, los que atravesaron los Pirineos en aquella dramática retirada en febrero del 39. Claro, si ya fueron maltratados los que iban desde España oficialmente, pues es fácil imaginar cómo trataron a los que llegaron al margen de ese acuerdo entre Franco y Hitler, pues sin protección oficial, sin pasaporte. Bueno, fue un desastre. Y qué paradoja, porque muchos de esos emigrantes españoles que mandó Franco, cuando las cosas se pusieron de culo para Hitler, fueron obligados por los nazis a empuñar las armas y acabaron algunos en campos soviéticos o muertos o en campos de concentración nazis. Aquello fue un desastre. Franco, sin embargo, fíjate, a los pobrecitos inmigrantes que salieron de la Alemania nazi para trabajar en la próspera España franquista, oye, los trató dignamente. Qué importante recordar la historia, Nieves. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Un beso. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.